Bueno, acá estamos con Marta Jerez, desde Málaga. Vamos a grabar de nuevo un resumen del vivo del otro día. Así que, bueno, gracias por aceptar de nuevo y por tu tiempo, Marta. Pero bueno, queríamos que quede, nos pidieron y queríamos que quede algo guardado, ¿sí? Así que, bueno, contanos un poco, si puede ser, todo el campo o el abordaje que como kinesiólogos o fisioterapeutas podemos tener en el área de la rehabilitación del suelo pélvico y de la pelviperineología, ¿no? Más ampliado. A veces uno nombra suelo pélvico, pero es mucho más que eso. Efectivamente. Bien es conocido en redes que se está publicitando mucho sobre la rehabilitación de la incontinencia, el masaje perineal de la embarazada. Realmente está muy bien la divulgación, empezando por cosas tan comunes. Lo que sí es cierto es que el fisioterapeuta, kinesiólogo, especialista en pelviperineología y suelo pélvico, debe realizar y debe aprender así en curso una evaluación y un tratamiento de las dinámicas pélvicas, de las 5 dinámicas pélvicas, es decir, que no debe quedar sesgada tanto la evaluación como el tratamiento a la clínica que presenta el paciente o a los puntos de dolor que vamos a palpar, sino realmente obtener, alcanzar con el tratamiento la estabilidad de todas las dinámicas. ¿Y con ello qué quiero decir? Sí que es cierto que podemos poner un ejemplo internacional que hemos tenido esta semana pasada, como pues Nadal salía de Wimbledon con una lesión, se retiraba a falta de 2 partidos finales, se retiraba por una lesión en el abdomen que le incapacitaba a hacer un juego sin dolor. Si hubiera quedado un partido, pues hubiera seguido, pero tenía mucho riesgo de que ese desgarro fuera a mayores. Y es que, dentro de que tiene un entrenamiento muy global, aparte del entrenamiento en tenis, y su técnica ha sido mejorada con el paso de los años, porque claro, nosotros cuando vemos un partido no vemos un tenista o no vemos una puntuación, vemos la biomecánica que está utilizando. Pues sí que es un paciente del especialista en pelvinología. Cuando leemos la noticia del tratamiento, pues en el tratamiento que le va a hacer su fisioterapeuta se va a abordar la rotura microfibrilar a nivel abdominal para que no desgarre en otros partidos, para que cicatrice bien y sin retracciones, con radiofrecuencia y con todas las técnicas. Realmente esto sería un tratamiento focal, localizado, analítico y muy específico de lo que son de lo que es la disfunción, la lesión que tiene. Sin embargo, no solamente hay que tratar la lesión, sino la etiología disfuncional o las etiologías disfuncionales que ha desarrollado este jugador en concreto, por las cuales finalmente rompió la fibra. Es decir, si nosotros tratamos solamente la lesión y la recuperamos y finalmente se aprecia una cicatriz muy flexible a nivel muscular que no va a dolerle, pero no se modifica la biomecánica abdominopélvica, la transferencia de cargas que tiene al saque y en una actividad tan intensa y tan fásica, tan explosiva en cada uno de sus golpes, realmente funcionará de la misma manera. El mecanismo lesional, la etiología disfuncional, va a desarrollar de nuevo estas lesiones de forma reiterativa. Bien es sabido que ha pasado pues, unas disfunciones de la pisada y se ha rehabilitado sin ningún problema. Pero en ese momento tendríamos que ir estableciendo una sinergia de contención abdominopélvica y ahí está el especialista de pelvis. Es decir, para mi gusto, el tratamiento de Nadal no solamente tendría que centrarse en la lesión del abdomen, sino enseñarle cómo tiene que haber una buena biomecánica abdomino-lumbo-pelviperineal, que se llama el complejo del CALP. Es decir, tiene que ejecutar tanto en movimientos fásicos como de resistencia, una buena biomecánica de sostén, de contención abdominopélvica, ejecutaría una fuerza mucho más moderada o potente en función de los requerimientos, de forma, en cualquiera de los casos, funcional. Y esto quiere decir una pelvis en equilibrio en cada una de sus musculaturas de inserción pélvica, endopélvica y exopélvica, ya que todo lo que inserta en pelvis en sus articulaciones exopélvicas, coxfemoral, lumbar,
echarle la lumbosacra, también es parte de la evaluación y del tratamiento que tenemos que tener en cuenta un especialista en pelviprología y de suelo pélvico. Eso es el concepto GDP, no solamente tratar la lesión que trae el paciente, sino cada una de las etiologías disfuncionales que observamos en la valoración biomecánica, en la evaluación realizada en cada uno de los pacientes, tanto varón como mujer, como niño. Bien, perfecto. Esto de entender que la cavidad abdominal y sobre todo la pelvis es una zona de transmisión de fuerzas, ¿no? Y que si está recibiendo una hiperpresión, esa hiperpresión por algún lado, esa presión, exceso tiene que salir, ¿no? Y puede salir por un desgarro, por una disfunción a nivel de la musculatura del suelo pélvico, por una hernia inguinal, por una hernia de los discos intervertebrales lumbares. Entonces eso es muy importante, ¿no? Este concepto de hiperpresión, y no de focalizarse tanto en una lesión o en una disfunción que sería, en definitiva, la consecuencia, no la causa. Efectivamente. El complejo abdominolumbo-pelviperineal lo tenemos que entender desde diafragma torácico a diafragma pélvico como si fuera una caja que pueda meterse un contenido en sostén, en equilibrio de transmisión de fuerzas, y que esa caja no debe estar débil ni una pared más hiperactiva que otra, y entonces en ese sentido desarrollará una contención estable. ¿Qué quiere decir esto? Que igual de importante es tratar a un prolapso como una externalización de un órgano de su posición y de su biomecánica normal, que ha sido presionado y está descendido. Entonces, este POP, este prolapso de órgano pélvico, no es diferente a una hernia inguinal, a una diástasis con hernia umbilical o a una hernia de disco. En cada una de las paredes, el paciente ha dirigido un exceso de presión y no hay mecanismos de amortiguación por encima del nivel que ha sido presionado. Es decir, que si tenemos un prolapso y solo nos dedicamos al suelo de la pelvis, tenemos un fallo en el concepto de trabajo. Tendremos que restaurar todos los sistemas de amortiguación antes de donde ha bajado ese órgano. Y por supuesto, restablecer el mecanismo de sostén viscerofascial, la vejiga, el útero y ampolla rectal, así como del todo el contenido abdominal. En ese sentido, sí que te preguntaba el otro día, ¿tú crees interesante o en qué puntos crees interesante la sincronía que puede tener este curso de concepto GDP con la formación de un osteópata? Bien, bien. Creo que a mí al menos me abrió mucho la cabeza, y a las colegas que lo han hecho, colegas también, en cuanto a entender que nosotros podemos quitar puntos de tensión, ¿no? Con la terapia manual o por el medio que sea, ¿no? Podemos quitar puntos de tensión, puntos gatillos miofaciales, pero hay que entender que después hay que estabilizar. Primero determinar cuáles son los músculos que están hiperactivos, ¿no? Que esto es algo que también vos recalcás bastante, la diferencia entre un músculo hiperactivo con un músculo hipertónico, que a veces se confunde este concepto, se piensa que es lo mismo, y en realidad no es lo mismo, porque un músculo que esté hiperactivo, cuando uno le quita esa hiperactividad, que puede venir por muchas causas, ¿no? Una hiperactividad porque su nivel metamérico, o sea, su nivel de columna, su inervación le está diciendo que se tiene que contraer, que tiene que estar todo el tiempo como activo, o porque está recibiendo mucha carga, por una mala postura, por ejemplo, o porque está siendo sobresolicitado por una necesidad visceral. Entonces, primero determinar cuáles son los músculos que están hiperactivos, quitarle esa hiperactividad, y después entender que, por más de que esté hiperactivo, es un músculo que va a estar hipotónico. Eso lo vemos inmediatamente en la sesión, ¿no? Le quitamos esa hiperactividad y vemos cómo está tan hipotónico como los que están hipoactivos. Entonces hay que, después del trabajo que nosotros podemos hacer manual, por ejemplo, está la necesidad sí o sí de ejercitar, para estabilizar de nuevo esos puntos de tensión y esas sinergias que estuvo activando el paciente dentro de su disfunción. ¿Sí? Entonces, esto de quitar una tensión e inmediatamente indicar un ejercicio,
adecuado, ¿no? Me pareció como fundamental dentro del concepto tuyo, digamos. Sí, no sé si me Sí, ibas. exactamente. En ese sentido me parece fundamental, ¿no? Es un perfil muy común cuando encontramos un paciente que te dice cada mes voy a mi osteópata, cada mes voy a hacer unas sesiones de acupuntura por modulación del dolor, o del osteópata para que me reajuste, como te dicen, ¿no? Más rápido. Entonces, es muy complementario porque cuando en concepto GDP empezamos con la regulación tensional en pelvis, es decir, con las TRPs, las técnicas de regulación tensional manual o de punción en cada uno de los casos requeridos, ya sea mujer o varón, es importantísimo empezar a los puntos que ya no están bloqueados, que no están hiperactivos, que están normoactivos, una actividad electromiográfica normalizada. Ahora sí podemos empezar a sacarlo de esa miseria de atonía, de hipotonía, porque estaba inhibido, es decir, era incapaz de desarrollar un tono por los factores biomecánicos hiperpresivos, hiperactivos que ejecutaban una inhibición de esta musculatura estabilizadora. Por tanto, en el momento que empezamos con TRPs, con regulaciones tensionales, ya sea manual, la técnica que sea coadyuvante, la frecuencia, es importante dar una nueva biomecánica a este sistema miofacial que ya no está bloqueado. Por ende, vamos a encontrar mucha diferencia, por ejemplo, porque siempre me gusta poner ejemplos que vayan marcándonos, ¿no? Al paciente de dolor pélvico, túmbate, descansa, tal. Sí, es importantísimo el sueño profundo, no interrumpido, para ello la medicación que haga falta para que alcance un sueño profundo que restaure la congestión que pueda haber, que restaure una actividad muscular, pero al día siguiente yo necesito que ese paciente no esté pasivo, sino que además de regular la tensión y en cada una de sus estructuras pélvicas, por supuesto, tenemos que empezar a dar la sinergia. Los ejercicios de sinergia en CALP no son analíticos de suelo pélvico, ya que el suelo pélvico ahora mismo ha estado empujado durante una fase crónica, hiperpresionado, o tiene ese síndrome miofacial y está hecho un bloque, no va a reaccionar por sí mismo. Entonces tenemos que empezar por una sinergia de contención del CALP, que poco a poco va a ir involucrando, conforme avancemos en las sesiones de regulación tensional, va a empezar a reclutarse de forma sinérgica. ¿Y esto qué quiere decir? Que tendemos GLP-1, que no son niveles, GLP-1 son sinergias interdiafragmáticas, es decir, el alumno de concepto GDP tiene en cuenta todos los compartimentos y el cuerpo como un todo. Y por supuesto, luego GDP2, la sinergia miofacial. Cuando ya no hay bloqueos, la musculatura no es diferente una de otra, es continua. Entonces, es importante que trabaje en una contención abdominolumbo pelviperineal de todo el compartimento, toda la musculatura de inserción pélvica, digamos que no una A0 y otra A4 de Oxford, ¿no? Que tengamos en todo un 3 de Oxford y a partir de ahí le preparamos para el deporte o la actividad lúdica que quiera realizar. A mí me gustó mucho también esto de que puede ser como el inicio para prevenir también disfunciones, ¿no? No solamente tiene que venir el paciente ya con una patología o con una disfunción ya establecida, sino también esto de involucrarlo, a mí que me gusta mucho el trabajo activo y con mis clases también de gimnasia kinésica que doy, como que me cambió el chip de que trabajaba, la verdad me di cuenta que trabajaba siempre de una manera bastante hiperpresiva. Venía acostumbrada en la reeducación postural, por ahí desde el mundo del yoga, desde pilates, con esa formación, y tenía como una forma de trabajo que ahora me doy cuenta que era hiperpresiva. Entonces esto de poder combinar según el objetivo y lo que uno quiere buscar, combinar a veces respiraciones que van a estar aumentando un poco más la presión, si uno quiere estirar alguna cadena miofacial, pero en el caso de pacientes que uno sabe que por ahí son susceptibles de tener alguna disfunción, ¿no? Por sus antecedentes, o porque ya la están teniendo. Bueno, esto de la respiración y del trabajo abdominal de manera hipopresiva. Y después trasladarlo a la vida, ¿no? A la vida en general, a la vida diaria, al deporte que hagan, como vos pusiste el ejemplo de Nadal,
como el otro día pusiste el ejemplo de Shakira, que si nos contás también, que hablaba mucho de las sinergias de los diafragmas, de la importancia, ¿no? Y de la importancia del concepto, cómo ve la prioridad de que hay que estabilizar, y los 3 diafragmas, hay más en el cuerpo, pero estos 3 tienen que estar muy presentes de que estén trabajando en sinergia. Y pusiste el ejemplo de Shakira. Sí, estos son tratamientos, ¿qué te digo?, paralelos. El del osteópata, que se encargue de todos los diafragmas, que es GDP. Nosotros nos vamos a encargar de los diafragmas intercompartimentales de amortiguación. Es decir, necesito que el paciente no sea hiperpresivo desde como piensa, que es el perfil de paciente síndrome facial, ¿no? Paciente con ansiedad, con depresión, con ciertos bloqueos, con ciertos duelos, que con el tiempo va cambiando la postura y en consecuencia va a originar este síndrome hiperpresivo miofascial, y en consecuencia incluso puede haber síndromes vasculares, que yo le llamo síndromes angiopresivos, cuando los veo consecuencia a síndrome miofascial, que de forma continuada y en el tiempo van originando tanto presión vascular o compresión vascular como nerviosa, ¿no? Neuropatías y síndromes vasculares de retorno. En ese sentido, ese paciente tiene que estar tratado desde las presiones físicas, es decir, como la postura a su ejecución de su rutina laboral y lúdica está realizando, como también el perfil que tiene ese paciente de hiperpresión somatoemocional, ¿no? Que ahora se llama mucho las neurociencias, la inteligencia emocional, el desarrollo personal, y esto hay muchos pacientes que lo tienen trabajado y, sin embargo, consideran que por trabajarlo a nivel central, a nivel periférico, va a reducirse esta tensión, y no es así. Una cosa es que es importante trabajarlo a nivel central, pero el síndrome miofascial que ya esté instaurado también hay que trabajarlo a ser posible a la vez. Y el paciente que tiene presiones físicas, ¿no? Entonces, realmente suelen ser las dos en conjunto. Es decir, cuando yo tengo un exceso de una simpaticotonía, un exceso de estrés emocional, pues finalmente con el tiempo va a cambiar mi postura en función a cómo me siento, cómo me veo, cómo pienso, ¿no? Esto es un problema. Pusimos el ejemplo de Shakira porque, bueno, pues ya me llama mucho la atención las pelvis en la persona, ¿no? Y, bueno, pues para mí es la pelvis por excelencia, La más móvil, la más móvil de todas. Más móvil, claro. Entonces, en ese sentido, pues veíamos a Shakira, la Shakira de antaño, ¿no? Cómo movía esa pelvis, y de repente a partir de la primera, la segunda cesárea, con su equipo de cirugía plástica y ginecología, va haciendo con esas cesáreas un bloqueo abdominopélvico. ¿Qué quiere decir? Esto afecta mucho a la voz y trabaja con el diafragma orofaringeo ahora mismo en una hiperpresión. Y llegó el momento, yo estaba dando el curso en Barcelona en aquella época, no sé si fue 2019, la gira del Dorado la tuvo que anular radicalmente porque estaba sangrando las cuerdas. Y se quería hacer el láser en las cuerdas vocales. Yo le hacía llegar, pues igual que intentaba hacerle llegar a Nadal la idea de, sí, te tratas la lesión, pero no estás tratando la causa. ¿Por qué sangran tus cuerdas vocales? ¿No? Porque está cambiando tu forma de pistón, de fuerza. Tú estás ahora cantando de otra manera, voy en la bicicleta y se ve ya Shakira ya en la bicicleta, ya no se le ve moviendo esa pelvis de oro. Es decir, que en canciones posteriores, en álbumes posteriores a esas cesáreas, la pelvis de Shakira, pues, ciertos bloqueos, se ha notado en su voz, ha cambiado mucho su timbre, su forma, su densidad, y finalmente sufren las cuerdas vocales. No quiere decir que solo vaya al logopeda o que se haga el láser en las cuerdas vocales para que no sangren. Restauramos las etiologías disfuncionales y por tanto no va a recidivar. ¿Cómo podemos lograr que esta persona, que puede ser un profesor, no solamente un cantante, un bailarín que trabaja con toda su expresión corporal, no tenga un bloqueo a nivel abdominopélvico, para que su función intercompartimental sea bien gestionada y por tanto la técnica sea buena? Pues esto es concepto GDP, ¿no? En tanto en cuanto hay ciertos bloqueos entre un diafragma y otro, va a haber
finalmente un bloqueo en uno de los diafragmas. Perfecto. Y en ella sería... Pélvico. Sí. El diafragma pélvico puede haber dolor en las relaciones, por ejemplo, lo que llamamos dispareunia, pero eso para mí no es un diagnóstico, eso para mí es un síntoma. El diagnóstico sería qué pasa, qué tiene, cuáles son las estructuras hiperactivas que desarrolla la dispareunia. En diafragma torácico veríamos un diafragma plano, por tanto, bueno, pues la voz cambia porque la caja de resonancia la ha reducido. El diafragma torácico, igual que el diafragma pélvico, funcionan en bloqueo, por tanto ella lo que hace es una voz mucho más desgarradora de cuerdas vocales, porque es mucho más hiperpresiva, una caja de resonancia muy reducida. Claro, y le tiene que exigir mucho más movimiento y esfuerzo, ¿no?, al diafragma orofaringeo, que está traccionado hacia abajo por los otros. Exacto, y ahora veremos qué ocasiona también pues este divorcio, estos conflictos emocionales tan grandes que está teniendo de forma continuada desde la primera cesárea, segunda cesárea y finalmente este divorcio, porque traerá sus consecuencias y un cambio en su voz y un cambio en su sexualidad, que eso nunca sale, pero es una mujer como cualquier otra, que tiene que continuar su vida como mujer y seguramente con esa pelvis bloqueada pues también tenga sus alteraciones. Por eso es importante que normalicemos todas las funciones de la pelvis. Y una de las funciones de la pelvis es la gestión de las presiones a todo, tanto a cómo pisa, la biomecánica de la marcha, a la carrera, como a cómo canta, en este caso en Shakira, ¿no? Es presiones ascendentes o presiones descendentes. Tienen que saber gestionarse. Y si está bloqueada, no solamente por cicatrices, con adherencias interplanares, por una endometriosis, pues tenemos que intentar abordar cada uno de los puntos bloqueados. Es decir, que nosotros vamos desde lo más analítico, tratando estructura por estructura a nivel miofascial y viscerofacial, liberando cada una de las vísceras que cumpla con su capacidad de llenado y de vaciado sin ningún bloqueo. Sí. Y ahí, finalmente, establecemos una estabilidad a largo plazo que no haces al paciente dependiente de ti, porque se están tratando todos los factores causantes de la lesión final. Y ahí es donde te enseña conceptos GBP a llegar, ¿no? Identificarlo y a tratarlo. Perfecto, perfecto. Esto es importante, esto de que el paciente no sea dependiente, ¿no? De que venga y que dependa de lo que hacemos nosotros, que aprenda. Es un trabajo permanente que tenemos de educar al paciente, que a mí esto también me parece como que dentro de la kinesiología y fisioterapia es fundamental el tema de educar, ¿no? De ponernos, de entender que no depende de nosotros, el paciente tiene que entender que no tiene que depender, nosotros somos como guías que le podemos marcar un camino, pero todo va a depender de que se involucre, de que lo que aprende lo lleve a su vida cotidiana, a su deporte, a su hobby, a su profesión. Bueno, son cambios más como profundos y globales que buscamos, ¿no? Sí, yo creo que hay que destacar 3 puntos. Lo primero que acabas de decir es que el paciente tiene que comprender. Es decir, en la evaluación tiene que haber un abordaje, una conversación con el paciente de forma directa que comprenda por qué cada fase de tratamiento, cómo vamos a abordarlo fase a fase, cómo vamos a organizar el tratamiento, cuáles son todas las estructuras que hay que abordar, no solo en suelo pélvico, en pelvitirología, todo lo que hemos hablado, fuera de pelvis también, restaurarlo. ¿Qué es lo que le ha hecho llegar hasta nosotros? Todo eso es una evaluación. Entonces, cuando el paciente entiende y le da lógica y ve la importancia que tiene involucrar pues, una dieta anticongestiva para reducir uno de los mecanismos de presión que hay en pelvis, ¿no? El compartimento abdominal hiperpresivo. Y luego, cada uno de los progresos que tiene que hacer en casa entre sesiones. No es que venga y yo solo vaya a solucionar. Yo, como tú dices, soy la guía y enseguida tú qué vas a hacer entre sesión y sesión de forma evolutiva y personalizada. Ahí no valen las tablas, ¿sí? Porque cada paciente tiene aunque se llame a todo igual, un síndrome miofascial, tesoro-pélvico, elevador de ano, como se quiera llamar. Realmente cada síndrome miofascial tiene unos componentes hiperactivos diferentes y unas inhibiciones de los músculos estabilizadores abdominopelviperineales diferentes. Entonces es importante la evaluación analítica, el tratamiento analítico y que el paciente vaya incorporando de forma progresiva esos ejercicios
personalizados que vayan siendo evolutivos y finalmente integrarlos en su día a día. Y esto me lleva al segundo punto. Se habla mucho a veces de propiocepción. Es que no tienes propiocepción. Bueno, no es que no tengas propiocepción, es que cuando hay una musculatura hiperactiva y otra hipoactiva, la hipoactiva no es que no tenga propiocepción, es que está inhibida, porque hay otra que la inhibe. Entonces es importantísimo llegar a este punto, que es la regulación de la tensión de la musculatura hiperactiva para que la hipoactiva pueda empezar a activarse. La actividad neuromotriz sea regulada, normalizada y finalmente sigue la propiocepción. Hay que ir mucho antes. Y ya luego el tercer punto que quería comentar es cómo el paciente tiene que involucrarlo en su día a día. No quiere decir que el resto de la vida tengan que hacer hipopresivos. Nosotros vivimos en una vida, como me decía mi paciente, tenemos ciertas hiperpresiones emocionales todos los días y tiene que saber cómo no somatizarlo y además cómo hacer en el día a día, no irse a la cama con las tensiones que haya generado, tanto físicas, intercompartimentales, como emocionales, y somatizándolas de un día a otro hasta que llega a la disfunción. A la disfunción sin incontinencia, a nivel de compartimento anterior, a disfunción sexual, dolor en la penetración, a nivel de disfunción rectal, bloqueo de sacrocoxigia, y ahí es cuando es importante decir que no hay que enmarcar al paciente en una patología, porque no es un enfermo. Hay patologías y hay disfunciones asociadas, es decir, pues tiene una endometriosis y por tanto un dolor lumbar, un dolor en las relaciones, y hay patología, disfunción asociada, o hay veces en ausencia de patología hay disfunciones. Diagnóstico de dispareunia, no, esto no es una patología, es una disfunción. ¿Vale? No hay un cáncer, no hay una patología. En ese caso, tenemos que intentar que el paciente involucre en el día a día, ese paciente ya desde cómo piensa, desde cómo siente y desde cómo integra es hiperpresivo, para que le haces hipopresivo. Si el paciente es hiperpresivo, que no está integrado. Por tanto, tenemos que intentar que a lo largo de las sesiones de regulación de tensión, el paciente vaya integrando una nueva dinámica tanto postural, como que no es propiocepción, que es que vaya desarrollando una actividad de sinergia hasta que el tono en toda la musculatura de inserción pélvica del CALP, del complejo abdominolumbo pelvicrineal, pueda hacerse cargo pues, de un ciclismo, de una carrera, de lo que le plazca. Y la biomecánica de la carrera, por ejemplo, pues tenemos una cinta en biofeedback electromiográfico que tenemos que ver la biomecánica de la marcha, de la carrera, de lo que vaya a hacer ese paciente porque le place, porque le gusta, no solo dejarlo natación y la clase de hipopresivos todo bien, ¿no? No, su vida. No, claro. Está muy bien esta aclaración, ¿no? Que no es que la única forma de ejercitar que va a tener de por vida va a ser de tipo hipopresivo, ¿no? Y que vivimos en una realidad que hacemos hiperpresiones todo el tiempo. Bien. Exacto, tiene que saber el manejo, tanto de gestión de presiones somatoemocionales, como de la gestión del manejo de presiones físico-tensionales, ¿no? En el día a día. Claro. Genial. Estar preparado. Bien. ¿Podemos hacer un apartadito para las embarazadas? Un poco contar nada más la importancia, al menos otra de las cosas, de los regalos que me llevé del concepto, es el trabajo con embarazadas, también desde la osteopatía. Me ocupaba mucho de la biomecánica pélvica, de la biomecánica de las caderas, de que las lumbares estuviesen flexibles, subtórax, pero bueno, también me faltaba esto de la estabilidad, ¿no? Y de la ejercitación para evitar las diástasis, Claro. la importancia de tener un suelo pélvico que además de que esté flexible para evitar el desgarro perineal, ¿no? Y el desgarro por ahí en el momento del parto, tiene que estar también tónico, ¿no? Para permitir también todas las rotaciones que va haciendo el bebé al ir pasando, para permitir que la pelvis realmente vaya abriendo los distintos estrechos. Bueno, eso es algo que me aportó también mucho el concepto tuyo. Efectivamente, a ver, nosotros tenemos que diferenciar primero que la gestante no es una paciente. La gestante es una persona como otra cualquiera con una pelvis inestable, eso sí, que trae toda la vida, estreñimiento, tensión emocional,
por las presiones que ha hecho en su trabajo sentado durante 8 horas durante 20 años, antes de la gestación. Sí, pero la gestante como tal, entendido el concepto de gestante, no es un paciente. Es decir, el primer objetivo con GDP va a ser mantener el bienestar de la gestante y, por supuesto, lo primero, el bienestar fetal. Nunca nada de lo que vamos a hacer va a incidir en reducir el bienestar fetal. En absoluto. Lejos de ello, va a darle más espacio, mayor trofismo, mayor afluencia de sangre a la placenta, va a poder moverse con más libertad y en ningún momento vamos a manipular al feto porque no es nuestro objetivo, sino vamos a dejarle que tenga espacio tanto para moverse como para colocarse cefálico como para encajarse y descender. Ahí sí que es muy sesgado el tratamiento de masaje perineal. Bueno, eso es para que salga, ¿no? Pero, ¿y qué pasa? ¿Y si resulta que primero tiene que colocarse y está de nalgas? Claro, pues todo esto se encarga del concepto GDP. Mantiene el bienestar de la gestante, que no haya dolores y alteraciones a nivel biomecánica. El segundo objetivo, previene las secuelas, es decir, intentamos mantener, pero el tratamiento es semanal, desde que el útero sale de la pelvis, que a nivel biomecánico es brutal, ¿no? El cambio biomecánico que va a ejecutar desde la semana 12, ese útero sale de la pelvis, se convierte en una víscera intraabdominal. Entonces empiezan las compensaciones. No vamos a abordarle en posparto, después de la cuarentena o en el embarazo a partir de la semana 36, cuando ya están todas las compensaciones creadas. Esto es un poco lo que propone el concepto GDP. Antes de que aparezcan las compensaciones, vamos a mantener la mejor estabilidad posible. Ni mucho menos el objetivo será la tonificación, ya que la gestante va a ir produciendo relaxina para que esas estructuras cedan y el útero pueda crecer 10 veces su tamaño. Pero sí mantener la sinergia, que no es todo, es diferente. Es mantener la sinergia de estabilización abdominal, lumbo, pelvis, y la capacidad de transferencia de cargas. Por tanto, no se verá normal la incontinencia en una gestante. Por mucha más relaxina que tenga, esa sinergia abdominopélvica sostiene una estabilidad tanto al compartimento anterior, uretroversical, como al compartimento posterior, anorrectal, y enseguida las dinámicas son mantenidas estables. ¿Qué pasa conforme nos acercamos al parto? Pues no, nosotros la veremos hasta las últimas semanas. El tratamiento va siendo diferente en función de la clínica que va teniendo, cada una de las semanas diferentes, y tiene que hacer su vida natural, normal, y en posparto, después del aprenderemos también el pujo fisiológico, se lo enseñaremos cuando ya esté a término, y en posparto le abordamos desde el primer momento, ¿no? Es importante integrar en el sistema que, aunque sea una función de la mujer asociada, digamos, es que es lo natural de la mujer el parir, ¿no? Ya, si no hay que prepararlo. Bueno, tampoco es natural que una mujer embarazada esté 8 horas sentada y trabajando, manteniendo una simpaticotonía que no va a permitir desarrollar esa relaxina. Por tanto, el bebé tendrá dificultades para colocarse o no tendrá contracciones de Braxton Hicks preparatorias, o simplemente la pelvis estará bloqueada por tanta presión durante tantas horas. En fin, entonces es importante el abordaje semana a semana y en posparto, desde el posparto, desde el puerperio en fase aguda, es decir, inmediata. Igual que hay una lesión de tobillo y pedimos al paciente que no espere un mes, porque vamos a esperar un mes y medio cuando el parto es un montón de esguinces, un montón de estructuras distendidas, de forma fisiológica, sí, pero están distendidas y tenemos que lograr esa estabilización antes de que haya compensaciones cronificadas y en cada una de la puérpera, serán diferentes, pero es importante adelantarse como tratamiento precoz, abordaje precoz en el posparto. Es decir, que vengan con el niño en un posparto inmediato y enseguida valoraremos dónde está la cicatriz, a dónde llega, qué musculatura está afecta, que no solamente son cuántos puntos me han dado. Sí. O vamos a hacer ejercicio de suelo pélvico y ¿cómo lo vamos a hacer en el posparto inmediato? No, es que no nos dedicamos a eso. Es que nos dedicamos a que esta mujer en posparto de repente ha perdido 10 kilos, por ejemplo, de peso y su cuerpo está totalmente inestable. Entonces va a involucrarse en las compensaciones.
Y esta biomecánica de dominio lumbo-pelviperineal debe estabilizarse desde un posparto, no necesariamente a suelo pélvico, que es una de las otras tantas partes de este complejo. Sí, perfecto, perfecto. Entonces lo importante también de dejar de pensar que es común estas leves incontinencias que aparecen durante el embarazo o en el posparto, ¿no? Que muchas veces, nada, mujeres se piensan que es algo normal y en realidad se puede recuperar, se puede evitar primero, se puede recuperar de manera bastante, o sea, temprana, digamos. Pero bueno, hay que saber, no es normal que ocurra. La palabra normal ya de por sí no me gusta, pero sí que no debería pasar y Debería no pasar. aceptarse como Sí. que es así. Sí, como que es así, sí. Bueno, Marta, bueno, muchas gracias. Yo creo que Gracias a ti. nos preguntaron el otro día cómo es la formación, cuál es la modalidad, así que también lo podemos dejar registrado eso. Sí, efectivamente. Es muy interesante la diferencia de concepto que yo tenía antes de esta modalidad, es todo debe ser presencial. Bueno, resulta que me ha sorprendido mucho los resultados en estos 3 años, llevamos ya, de esta modalidad semipresencial. Es bárbaro lo que aprende el alumno, porque tiene capacidad de reflexión, de repetir sus vídeos, porque quedan grabadas las ponencias y por tanto, bueno, y ahora mucho más con lo que es el libro de dinámicas pélvicas, el apoyo del libro de ejercicios de sinergia del CALP, va a ser un apoyo bárbaro, ¿no? Pero a nivel de reflexión entre una ponencia y otra, va a tener el acceso con su campus virtual a material que le va a hacer integrar los conocimientos con una calma, ¿no? Y con un proceso que antes no teníamos. Era 5 días, 10 días. 10 íbamos días. allí exacto, 5 días, y otro viaje de 5 días en los cuales soltábamos una bomba de información difícil de digerir, resulta indigesta, ¿verdad? Entonces, aunque yo no estoy con vosotros de forma presencial, me tenéis a golpe de clic ahí, siempre en línea, en cuestión de preguntas y de resolución de dudas en el día a día. Y además yo estoy en streaming en vivo cada día de docencia de la teoría. Finalmente, después del mes de agosto, que vamos a hacer 3 sesiones la primera semana, 2 sesiones la segunda, 2 sesiones la tercera y la cuarta semana otras 3 sesiones de streaming de 4 horas conmigo y 1 hora siempre con vuestro docente por país. Vamos a estar con Colombia, que ha llenado plazas, con Argentina, Daniela en Buenos Aires. Vamos a estar también en Santiago de Chile con Siri. Entonces es muy importante que estos alumnos van a estar trabajando conmigo en streaming, en directo, preguntando dudas de cada uno de los temas, con apoyo en su campus virtual y finalmente en septiembre os va a ver a cada uno de los docentes que estáis hartos de escucharme desde el 2012 que estamos haciendo las ediciones, por ejemplo en Buenos Aires, en las instalaciones de nuestra queridísima Daniela, y que se sabe el curso de memoria podría dar lo mejor que yo. Entonces son cada uno de los docentes de mi máxima confianza, máxima formación y máxima calidad docente. Perfecto, genial. Sí, hemos encontrado una muy buena modalidad. Después vienen 5 días a hacerlo presencial, a aplicar todo lo que aprendieron también práctico desde la teoría, pero bueno, son 5 días intensos de práctica que la verdad que han resultado muy, muy bien y han salido muy, muy con el concepto cerrado para ya empezar a implementarlo a la semana siguiente. Eso fue lo que veo de las últimas ediciones, digamos. Así que bueno. Sí, hay una cuestión que siempre me dicen las alumnas, ¿no? ¿Y ahora qué curso más hago? No, ahora lo que tienes es que palpar muchos úteros, hacer muchas evaluaciones, evaluar y tratar. Y cada vez vas a ver que es que el concepto GDP es lógico. Vas a ver mejoría de cada uno de los pacientes, vas a aprender a palpar, a evaluar cada vez de forma más analítica y a tratar de forma más intersistémica, integrativa. Por tanto, después del curso GDP, lo mejor es que se comience de forma directa con pacientes de esta especialidad, efectivamente, como dices. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias por tu tiempo de nuevo. Y bueno, ya vamos a hacer que llegue el libro a la Argentina. Hermoso ese libro, a ver, mostrame la tapa.
Un Bueno, tenemos librazo. aquí el libro de dinámicas eólicas y sí Ya. que está en El conceptogdp.com, Sí, pero hemos conseguido que llegue de librería a librería médica a Buenos Aires, así que ya pueden hacer todos los pedidos porque es una herramienta más bueno, está ahí plasmada toda la idea para que el alumno vaya teniendo tiempo de digerir cada uno de los conceptos de trabajo. gracias. Gracias por ese legado. Gracias a Espectacular, vos. espectacular para la kinesiología. Así que bueno, te mando un beso enorme, todo nuestro afecto y cariño desde acá para vos. Muchas gracias. Igual, os cuido, chicas. Besote.